presentado contra el artículo 66 de nuestra gran ley de arbitraje. Y en primer lugar voy a empezar haciéndole unas breves preguntas a Maite, preguntándole qué los inspiró o cuál fue el fondo de su escrito. Gracias, Bexaira. Buenas tardes a todos. Muy agradecida por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes, aunque sea un tiempito, sobre este tema que la verdad creo que sacudió un poco a todo el mundo en el momento. Debo iniciar mencionando que nosotros, Morgan & Morgan, no presentamos a título personal alegatos, sino que fue una reunión de la Comisión de Arbitraje de ICC que inspiró en la participación de distintos abogados, firmas de abogados que forman parte de la comisión, para aportar argumentos a un escrito que de manera conjunta se presentó con ICC Panamá. Cuando nosotros identificamos la presentación de la demanda, yo digo que sacudió un poco, nosotros identificamos la presentación de la misma como un reparto general. Uno sabe, el artículo tal de la ley, uno corre a la ley a verificar qué pudieran estar demandando, porque obviamente en el reparto te dice el artículo 66 de la ley 131 de 1983, punto. Pero hasta que uno no tiene acceso al nivel de demanda, uno no puede identificar realmente qué es lo que se está demandando puntualmente y las argumentaciones. Y así estuvimos algunas semanas tratando de lograr llegar al memorial hasta que tuvimos acceso y se pudo compartir, y creo que por otro lado también alguien más tuvo acceso y todos llegamos conocimiento de cuáles eran los argumentos atractivos por su demanda. Inicialmente, y voy a dar mi posición personal, cuando uno lee ese memorial de demanda, uno prima facie dice, oh, aquí hay un problema. Pudiera ser inconstitucional, una lectura muy breve de cómo se está argumentando. Primero ellos hablan del último párrafo del artículo 66, solamente el último párrafo. Entonces uno comienza a realmente analizar si tienen o no tienen fundamento los argumentos que partieron en esta demanda de inconstitucionalidad. Se hicieron por nuestra parte reuniones internas, se hizo reuniones con la Comisión de Arbitraje y todo el mundo comenzó a hacer un brainstorming hasta que al final salieron una serie de argumentos que consideramos tanto en la forma como en el fondo valían la pena argumentar en los mensajes de la ley. Por nuestra parte, el primero de los argumentos era que realmente hay una competencia facultativa estricta del Pleno de la Corte Suprema de Defensa de la Constitución. Y comenzamos a analizar las dos opciones, el amparo y la demanda de inconstitucionalidad. Cuando uno se pone a ver, por ejemplo, desde el punto de vista del amparo, el amparo no es competencia facultativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La ley pone en distintos tribunales pero tiene competencia para atribuir constitucionalidad al amparo. Entonces, si la ley 131 es una ley, al igual que la ley aprobó el Código Judicial, ¿por qué la ley 131 no podía darle competencia a la Corte para examinar ciertos aspectos de la ley? Y eso es uno de los argumentos que se desarrolla en este alegato. De ahí nos pusimos a ver realmente la parte formal y algunos aspectos que contienen la misma ley 131, por qué ni siquiera en el supuesto de que se declara la nulidad de ese mismo párrafo realmente nos vamos a encontrar otros artículos de la ley 131 que vuelven a combatir las mínimas intervenciones del orden judicial al momento de ver temas relacionados con la arbitraje. Obviamente, se dio conocimiento de la sala cuarta, no caben de inconstitucionalidad para los países de la sala, y así como desarrollando poco a poco cada uno de los argumentos que, sumado al desarrollo incluso de la historia de la regulación de la Panamá, consideramos que una serie de argumentos que al final también fueron apoyados por los abogados que también prestaron alegatos dentro de diputados. Pero yo creo que lo que nos motivó a todos era precisamente la defensa de todo el avance que hemos tenido desde la aprobación de la ley 131 para evitar que el sistema judicial sea utilizado como un medio, un mecanismo para entorpecer la agilidad o el fundamento, la base de lo que es el proceso.
Muchísimas gracias, Maite, por compartir el pueblo que de ustedes. Nos ha quedado muy claro de la forma en cómo fue desarrollado. Ahora voy a preguntarle a Liliana, que es la directora de CECAP, a ver cuál ha sido la conducta del centro ante este recurso, también en base a su experiencia, cuáles pueden ser las consecuencias, porque se ha como hemos trabajado fuertemente y que Panamá sea un de proceso de arbitraje. Y como todos saben, geográficamente estamos posicionados, nuestra bienvenida y acogida a los extranjeros ha sido fundamental. De hecho, lo vemos en todas nuestras actividades, que Latinoamérica nos apoya en todo. Entonces, querían a ver si nos explican un poco qué vamos a hacer. Gracias, Elizabeth, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que cuando nosotros recibimos la noticia de que había una acción de inconstitucionalidad sobre parte del artículo 66 de la ley 131, nos remontamos a aquella sesión que también dice CECAP Panamá, donde CECAP participó activamente para el desarrollo de una nueva ley de arbitraje. Vamos a esa ley siguiente de por qué se incluyó dentro del artículo 66 dicho párrafo o dicha frase que señala que en un arbitraje la defensa el recurso a anulación de la vía para defender derechos constitucionales. Y recuerdo en aquella ocasión que como Mario Fábrega, Juan López, había una corriente que decía, pero ¿para qué la vamos a incluir? Incluso Carlos González, que está aquí, que nos acompaña y que presidió esa comisión, nos decía, bueno, ¿qué pasa si lo metemos? ¿Y qué pasa si no lo metemos? Porque siempre lo he dicho, y siempre lo afirmaré así, que sociedades como la nuestra siempre están por ser países en vías de desarrollo, siempre estamos en constante evolución. Y en ese momento, la idea de incluir una frase como esa, hicimos todo un análisis, que fue el mismo análisis que sustentamos en la argumentación de defensa de la norma. Y tiene que ver con la naturaleza jurídica misma de la arbitraje. En ese momento nosotros dijimos, bueno, si le corresponde a la sala hacer un análisis jurídico sobre esta norma, ¿qué daño haría incluirla y qué pasaría si no la incluimos? Y en ese momento tomamos una decisión por casi unanimidad. Hubo alguien que se resistía a que la incluyéramos, decía, la van a impugnar por inconstitucional. Y en ese momento los comisionados tomamos el riesgo y decidimos incluir esa frase. Ahora bien, ¿por qué la incluimos? Pese a que siempre había y sobre cualquier otra norma aprobada en Panamá, siempre va a haber esa posibilidad, la posibilidad de que se trate de impugnar. Se trata de impugnar en beneficio muchas veces no de la colectividad. Y después voy a pasar al tema que me preguntas de qué representa esto para Panamá. Y en ese momento tomamos el riesgo. ¿Por qué? Porque definitivamente que decir que un recurso de anulación a prima facie, cualquier letrado, cualquier abogado diría que un recurso de anulación no se puede incluir derechos constitucionales, no se puede defender por derechos constitucionales. ¿Cómo se incluye una frase como esa? Pero hay que ver la génesis del arbitraje para poder entender por qué se incluye. Y es que el arbitraje, su génesis, su naturaleza jurídica es de carácter convencional. A nadie se le ocurre hacer un arbitraje donde no exista un acuerdo convencional. Por lo tanto, a nadie se le obliga a pactar un arbitraje. ¿Sí? Cuando ya pactas un arbitraje, tienes que someterte a las reglas del juego de un arbitraje. Y son públicamente conocidas cuáles son esas reglas del juego. Esa convencionalidad también le da la calidad al juzgador, en este caso al árbitro, de no ser funcionario público, porque su carácter convencional genera que sea de carácter privado
y que sea designado por las propias partes para administrar la justicia. Están reconocidos a nivel constitucional, sí, y eso tiene otra génesis. Alguna gente me discutía en ese momento cuando se discutió dentro de la Constitución, en el artículo 202 de la Constitución, el que la administración de justicia es reconocida también, se reconoce también a los árbitros como administradores de justicia, pero la Constitución no dice que eso le da la calidad de funcionario. Y en reiterar, no después del la ley 131, previo a la ley 131, hay un artículo interesante que me tocó a mí redactar sobre la constitucionalidad del arbitraje en Panamá, que se hizo dentro del marco de la Asociación Nacional Mexicana de Arbitraje, ALAR, que es una institución muy reconocida a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, la cual ya también es la vicepresidenta. Y esta institución me invitó a mí a redactar un artículo sobre la constitucionalidad del arbitraje y la defensa. Y me cortó todo el tiempo, porque esto fue que estamos hablando de 2020, estamos recluidos todos en casa. Así que tuve mucho tiempo para revisar todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia y de forma reiterada, no con la ley 131, de forma reiterada, previa a la ley 131, la Corte ha dicho que los árbitros no son funcionarios públicos, precisamente por la génesis, la naturaleza jurídica. Entonces, en función de eso, ninguno de los que están sentados aquí, que no somos funcionarios públicos, nos podrían interponer un amparo, porque se podría pensar que sobre un árbitro se puede, sobre las decisiones de un árbitro, investido de una facultad convencional que le dieron las propias partes, se le puede presentar un amparo, una acción de inconstitucionalidad sobre su decisión. La Corte también se ha referido a otras cosas, como que los funcionarios de los centros de arbitraje no tampoco son funcionarios públicos y sobre los cuales también se intentó en algún momento de la arbitraje en Panamá interponer desde 1998 para allá sobre el secretario ejecutivo del Centro de Conciliación de Arbitraje en Panamá, que es entonces era Marco Vicente Alcácer. Y se interpuso un recurso y la Corte falló sobre eso. Aquí ya tenemos un precedente muy amplio, no solamente con la ley 131. Así que nosotros cuando tomamos ese riesgo pensamos en todas las posibles acciones de constitucionalidad que se podrían presentar sobre estas frases y nos dijimos, la Corte va a mantener ese criterio y eso es lo que esperamos, que la Corte mantenga el criterio porque es un criterio universal, no un criterio que nos hemos inventado y pusimos la ley de arbitraje. Ahora bien, ¿por qué decir, oye, a pesar que sobre las decisiones de los árbitros no puede interponer propiamente tal una acción de constitucionalidad, que se ampare a la defensa sobre sus decisiones? A pesar de eso, la ley resguarda la posibilidad, y es la posibilidad de ser juzgado por autoridad competente. Ese mismo artículo 32 que se ha reiterado de forma bastante enfática por el accionario, la parte que presentó este recurso. Y es básicamente porque cuando un árbitro ejerce la función de árbitro, debe hacerlo bajo el principio del debido proceso, que tanto se enfatizó de la forma. Y el recurso de anulación, si alguno de ustedes lee lo que son las causales del recurso de anulación en la ley, se va a dar cuenta que la mayoría de ellas están enfocadas para la defensa del debido proceso. Y esa fue la elección que se hizo con el recurso de anulación al decir en ese artículo 66 que cualquier derecho constitucional en el arbitraje se iba a garantizar a través del recurso de anulación. Porque si no, no habría forma de defender derechos constitucionales en un arbitraje. Pero eso es lo que organismos internacionales como la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil, cuando desarrolló la ley modelo, que es la base de la ley de arbitraje,
se pensó, y también lo consagra la mención de Nueva York referente a las causales porque no reconocer un lado internacional. Básicamente se parece mucho a las causales de anulación en sede panameña. Las causales tienen que ver con el debido proceso. De una parte no haya acatado el acuerdo de arbitraje, que el tribunal de arbitraje no se haya constituido de debida forma, que no se le haya dado notificación del arbitraje a una de las partes, que se haya fallado ultrapetita. O sea, todas estas causales que consagran como causales de frustración tienen que ver con el proceso. Y es la regla actual en la ley de arbitraje contiene esta frase. Entonces, con esto dos cosas. Y voy a irme a la segunda parte de la sala. Referida a qué pensamos nosotros. La verdad es desalentador. A veces que uno tiene que respirar, tomar fuerza y continuar. Tengo 25 años. Para los que me conocen saben que soy una apasionada, y creo que se nota, una apasionada del marketing. Cuando este tipo de cosas ocurren por, obviamente, casos aislados, donde un determinado cliente pierde un caso y pierde un segundo caso y tiene condena por más de $3 millones y la firma decide invertir en contra de una ley que ha costado muchísimo. Unos esfuerzos inmensos que sabes que muchos de los que están sentados aquí han tenido y han participado en esos esfuerzos. Y ayer precisamente en una convención centroamericana de este evento que se ha hecho por 12 años consecutivos, en el cual se está participando activamente, ustedes también participan activamente. Yo decía ayer, hablaba de la estandarización de las normas, de cómo Centroamérica, la región centroamericana, tiene que enfocarse en estandarizar. Y estandarizar no solamente normas, estandarizar prácticas. Y no podemos quedarnos en lo que hacíamos hace 10, 15, 25 años. Tenemos que avanzar. Porque todos estamos aquí, yo lamentando que todas las restricciones ahora para constituir una sociedad anónima, que se han metido con el trabajo y el esfuerzo de los abogados, a qué nos vamos a dedicar. Por ahí yo participo en un grupo que se llama la Restriction Society, un grupo de WhatsApp. Y había un libro de los lamentos, pero ¿qué estamos haciendo para producir, y voy a aprovechar este espacio para producir espacios de desarrollo profesional para los abogados? Si con este tipo de acciones queremos que fomentamos espacios para seguir trabajando, para seguir dedicándonos, para especializarnos, y hablo del tema de soy directora del Centro de Arbitraje, soy abogada, para seguir desarrollando profesionalmente, ¿cómo vamos a actuar de esta forma por un cliente? Yo creo que tenemos que enfocarnos, y ojalá que esté así, que el criterio de la Corte se vaya a mantener, porque ya la Corte se ha referido a este tema de este artículo en un fallo del 2015, y ha dicho, este artículo garantiza derechos constitucionales y mantuvo su decisión en este fallo. Imagino que vamos a hablar un poco más del fallo, pero a lo que voy es que nosotros tenemos que enfocarnos no solamente en estandarizar normas, en estandarizar prácticas y asumir las prácticas de derecho internacional que contiene la propia ley cuando dice que se rige por los principios del derecho del arbitraje internacional, asumir esas prácticas y traerlas al arbitraje local. ¿Para qué? Para que cualquier cliente, nacional o no, que toque a sus oficinas, si ustedes le hablen cómo van a manejar el caso, no respetamos el código judicial. Y respetamos que este animal, que es el arbitraje, se toma de la misma forma del animal que es el proceso judicial. Entonces, al final, pues, nosotros como centro, vamos a seguir comprometidos, nos sentimos comprometidos, y por eso a nivel de centro y de Cámara de Comercio se presentó argumentos en contra de que se declarara inconstitucional ese párrafo del artículo 66. Nos sentimos comprometidos no solamente con los que están sentados aquí, con aquellos que no han tenido la oportunidad de estar inmersos en este mundo,
y que lo vean como una posibilidad de desarrollo profesional, porque para eso estamos trabajando. Pero para eso tenemos que todos los practicantes estar enfocados en lo mismo. No puede ser que yo esté pensando una cosa y los demás estén pensando otra, por un caso. Porque además, eso es utilizando las ritualidades, las normas procesales para aplicarlas a un proceso arbitral y pese a que falta no gana un caso, entonces presentar una acción de inconstitucionalidad para detener el esfuerzo sobre el país. Así que te lo dejo aquí, Zaira, a las órdenes para cualquier pregunta y gracias. Muchísimas gracias, señora. Estoy segura que todos los que han estado son testigos de todos esos esfuerzos que se han realizado. Ahora, sin más, quisiera preguntarle a Juan Pablo que nos explique un poco sobre ese fundamento legal del recurso, cuál fue el espíritu que intentó o que empezó el funcionario, y adicionalmente que nos hable un poco sobre cuál ha sido el análisis que había tenido, la opinión que ha tenido la Corte sobre estos temas con anterioridad, y adicionalmente también cuál es el futuro, porque es tan importante para nosotros. Gracias, Elsa. Amigas y amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Yo quisiera contextualizar un poquito lo que se ha conversado en el marco jurídico para refrescar memoria de qué es lo que estamos hablando. Lo que se demandó del Constitucional es el último párrafo del artículo 66, que como bien adelantó o anticipó Liliana, se entiende que el recurso de nación del laudo es la única vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo. Curiosamente, la Procuraduría General de la Nación, como defensor coadyuvante de la Corte Suprema de Justicia, debe defender la constitucionalidad de las normas. Llama la atención que antes de mostrar hacer la exposición, pero me llama la atención que en el escrito el señor procurador de la administración no pide o no valida la inconstitucionalidad de la artículo, sino solamente de unas palabras. En el marco de las consideraciones expuestas, hizo un extenso análisis del procurador del arbitraje en Panamá, de la trayectoria del arbitraje, de la constitucionalidad del arbitraje. Pero aterriza viendo a los magistrados que se estiman declarar que son inconstitucionales las palabras solo, única, específica e idónea. Asumamos por un momento que esas palabras no estuvieran incorporadas en el texto. El artículo, el párrafo 4 de ese artículo hubiera leído, se entiende que el recurso de anulación del laudo es la vía para proteger cualquier derecho constitucional o vulnerado. Me llama la atención que, asumiendo que se declararan inconstitucionales esas palabras, la esencia del párrafo sigue siendo el mismo. Yo puedo prescindir de reiterar las palabras únicas y exclusivas para leer que si la norma dice que se tiene que el recurso de anulación es la vía idónea para proteger cualquier derecho, si es la vía la única, en principio sobre la base del derecho. Entonces, esa era más o menos la definición. ¿Por qué yo considero que el párrafo es constitucional? ¿Por qué considero que no debe declararse la inconstitucionalidad? Que me motivó a mí, junto con mi colega Carlos Saavedra, aquí presente, a presentar escritos de oposición a la demanda. Precisamente
porque la constitucionalización de la institución arbitral he sido un estudioso de todas las sentencias que ha dictado la Corte Suprema de Justicia en todas sus salas, plenos, a la tercera, sala cuarta, primera, penal. Todas reconocen algo que a mi modo de ver deriva de la propia norma constitucional. El constituyente quiso, a manera de ver, reconocer el derecho humano individual que tiene cada persona de decidir su destino. Si yo quiero extraerme de la esfera estatal, quiero apartarme del imperio que tiene el Estado de administrar justicia para decidir aquellas cosas que son transables, es decir, que son negociables, que no son de orden público, y mi contraparte está de acuerdo. Nosotros tenemos el derecho humano de decidir libremente quién va a resolver un controversia. Ya lo decía el filósofo Platón de aquella época en sus escritos, que el más sagrado tribunal es aquel que decide separar, no me lo tienen entendido. Yo creo que el Consejo Constituyente de Constitucionalidad del año 2004 hizo su entender cuando dentro del título relativo a la administración de justicia y en un artículo del Consejo que define cómo está conformado el órgano judicial, el órgano del sacro imperio que administra de manera obligada. Dice que la administración de justicia también podrá ser ejercida. O sea, cuando incluye el artículo, también podrá. Quiere decir que está reconociendo que la administración de justicia no solamente es ejercida por el órgano judicial para aquellas normas, para la decisión de aquellos temas que no son transables, que son de orden público, que son inalienables, pero que reconoce ese derecho humano de las personas para que su administración de justicia individual pueda ser ejercida por la jurisdicción arbitral, de conformidad con lo que determine la ley. Es decir, la ley que desarrolla esa jurisdicción arbitral. Es una jurisdicción arbitral que debemos entenderla en cada contexto individual, porque la administración de justicia es universal. El órgano judicial la ejerce, por supuesto, de manera individual en cada caso que en ese momento un juez magistrado tiene que decidir. Pero la administración de justicia arbitral siempre es particular o individual porque se circunscribe a cada controversia en particular. Y en función de ello, es que, a mi parecer, la Corte planteó línea de manera consistente, inequívoca, uniforme, unánime, sin salvamentos de voto a través del tiempo, ha reconocido la autonomía y la independencia de la jurisdicción arbitral respecto a la jurisdicción ordinaria. Y en una cantidad de fallos innumerables, yo menciono algunos en mi escrito, los que me parecieron que fueron más relevantes, creo que toda la mayoría tienen copias escritas, así que no los aburro, pero en esencia dice temas que son importantes. Y es que el arbitraje garantiza el debido proceso, que los árbitros no son funcionarios o servidores públicos. Y yo en mi escrito hago referencia a las normas del Código Judicial y del derecho administrativo que define lo que es un servidor o funcionario público. Y la Corte los ha excluido. ¿Y por qué este señalamiento es importante y está relacionado con el contexto de la administración de justicia? Porque los amparos de garantías constitucionales, las demandas de inconstitucionalidad, solo se presentan contra actos de funcionarios.
La demanda de inconstitucionalidad se sustenta en 3 pilares constitucionales. Uno, como ya mencionaron aquí, el artículo 32 de la Constitución. ¿Qué dice? Vamos a refrescarlo rápidamente. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria. La Corte, en varios fallos que yo cito, no los recuerdo en este momento, pero está en mi escrito, ha establecido el proceso arbitral al amparo de la ley 131 garantiza el debido proceso de las partes. Y además garantiza la tutela jurídica efectiva. Y hago referencia a esa frase porque es la que se emplea a lo largo del escrito de la demanda, en algún momento el escrito de la Procuraduría General de la Administración también hizo alusión a esto. El otro pilar constitucional es el artículo 202, numeral 1, perdón, el numeral 1 del artículo 206, que dice, ustedes saben mejor que yo, sobre todo los litigantes, que la Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales la guardia de la integridad de la Constitución, para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador General de la Administración, que fue el caso, sobre la inconstitucionalidad de las leyes. Estamos hablando de ley, decretos, estamos hablando de decretos, acuerdos, tampoco resoluciones. Y aquí en la frase. Y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona. Esos demás actos no son actos particulares. Si yo celebro un contrato privado con el querido amigo Jorge Federico Lee, yo no puedo pretender llevar ese contrato a revisión constitucional por la vía de una demanda, porque es un acto privado particular individual. Por lo tanto, considero yo que sobre la base de los mismos análisis de la Corte, de manera uniforme, constante y reiterada, ha establecido respecto de que los árbitros y los centros son funcionarios públicos, sus actuaciones no pueden ser revisadas y por vía de amparo, ni mucho menos ser objeto de demandas de constitución. Y el otro pilar en el que se sustenta la demanda, es que se dice que se violó el artículo 5 de la Constitución, que dice: las leyes procesales que se aprueben se inspirarán, entre otros, en los siguientes principios: simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos. Y dos, el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. Para mí, esta es una norma programática que establece unos presupuestos generales que a todas luces, como ha reconocido la propia Corte Suprema de Justicia, algunos magistrados que todavía están presentes y que tendrán que resolver esta demanda de constitucionalidad, han establecido que la ley 131 responde a todo lo que se menciona en ese artículo. Simplifica el trámite, una ley muy comprensiva, muy detallada, bien desarrollada, que pretende la economía procesal y la ausencia formal sin descuidar la garantía del debido proceso. Y el objeto de la ley de arbitraje es precisamente el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustancial. ¿Cuál es la ley sustancial? La ley que rige la relación de las partes. Es interesante, en ocasión precisamente del artículo 66, que la Corte, en un fallo del 1 de mayo del 2014, estableció lo siguiente: a criterio de este pleno, la regulación adoptada por los artículos 66 y 67 de la ley 131 del 31 de diciembre
de 2013, entre comillas, para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje en el laudo texto del artículo 66, cumple y satisface las exigencias de las referidas disposiciones constitucionales, hacía referencia en la demanda que fue este fallo, y convencionales en materia de protección de derechos fundamentales para el caso concreto planteado. Es importante tener presente, como bien lo mencionaba Liliana, el artículo 66 de la ley al que hemos hecho referencia dice, recuerdo, que el recurso de anulación es la única vía específica idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje. ¿Cuáles son esos derechos en el curso de un arbitraje constitucionales pueden ser vulnerados? El debido proceso. Y ya la Corte se ha pronunciado, repito, de manera consistente, uniforme, unánime, regular, que el arbitraje garantiza el debido proceso. Y si nos vamos al artículo 67, al que hizo alusión la Corte en el extracto del fallo que les acabo de mencionar, que establece las causales de la anulación, todas guardan relación con la protección de los derechos procesales, el debido proceso, la tutela efectiva jurídica de las partes. Así que esas fueron las razones por las cuales yo me vi motivado a presentar un escrito para oponerme a la demanda de inconstitucionalidad. Creo que ya la propia Corte tiene en todos los fallos que yo les cito en mi escrito y en cualesquiera otros que no quise incorporar, pero que bien se hubieran podido incorporar, pero deben tener engavetados, tienen la estructura básica para desestimar esta demanda de inconstitucionalidad basado precisamente en sus pronunciamientos anteriores. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu excelente exposición. Creo que a todos nos ha quedado claro exactamente los puntos preponderantes de este recurso. Y ahora, sin más, le doy la bienvenida al doctor Bernardo Cremades, que nos acompaña desde España, quien ha estado muy pendiente de toda esta situación aquí en Panamá, un gran amigo de todos y muy querido por todos aquí en Panamá. Y quisiera preguntarle un poco sobre su opinión de este recurso y también nos compartiera un poco experiencias que a lo mejor han tenido en España o algún fallo que nos pueda conversar al respecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer de forma muy sincera la invitación que me ha formulado vuestro presidente, Juan Carlos Araúz, para compartir con vosotros esta sesión que, no sé, ¿se me oye bien? Sí. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, entonces agradezco muy sinceramente esta oportunidad porque la verdad es que escuchándoos estoy aprendiendo mucho. Creo que en esta discusión que vais a tener, que estáis teniendo en materia constitucional, se debate el presente y el futuro del arbitraje en muchos países de América Latina. En el momento en que se abra la oportunidad de interponer recurso de amparo en el procedimiento arbitral por decisiones procedimentales o contra el laudo arbitral, estamos cargándonos el arbitraje porque, en definitiva, se está judicializando
el arbitraje. Creo que vuestra Constitución es muy clara cuando en el artículo 202 dice que la jurisdicción arbitral se efectuará, será ejercida conforme lo determina la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues precisamente lo que estáis discutiendo ahora, que es el artículo 66. Esta es un poco la postura también que ha mantenido nuestro Tribunal Constitucional en España. Estamos teniendo, a raíz de un recurso de amparo que interpuse y que fue decidido el año pasado, y como consecuencia de este recurso y esta sentencia del Tribunal Constitucional, está dictándose diferentes sentencias y creándose una jurisprudencia constitucional muy importante, donde se consagra incluso como principio general del derecho el principio de la intervención judicial mínima en el arbitraje. Y está el Tribunal Constitucional manteniendo una postura muy clara en torno a lo que en su día llamó equivalente jurisdiccional el arbitraje. Nos dice hoy el Tribunal Constitucional que esa expresión que hizo fortuna en su momento el Tribunal Constitucional quería indicar que efectivamente hay jurisdicción arbitral, pero lo que no puede suceder es que el arbitraje sea considerado como una actividad o un equivalente jurisdiccional, es decir, una jurisdicción sometida a la, digamos, de segunda clase, sometida a los designios de los jueces. Por eso, el Tribunal Constitucional está insistiendo muchísimo en que no es el arbitraje un equivalente jurisdiccional. Insiste en que la equivalencia que pueda tener el arbitraje es cuando se dicta un laudo, porque este laudo puede tener efectos de cosa juzgada y entonces entra en el ámbito procesal. Pero el origen y el funcionamiento del arbitraje es contractual, convenio arbitral, y es en lo que insiste últimamente el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se le planteó el tema que en un arbitraje societario el laudo dictado por un conocido catedrático de Derecho Mercantil llegaba a la conclusión de que los administradores estaban abusando, entra el abuso del derecho, abusando de tal forma que el árbitro condenaba en virtud de su actividad arbitral, en su laudo, a disolver y liquidar la sociedad en cuestión. Este laudo fue recurrido en anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que el laudo había violado el orden público y por lo tanto lo anuló. Es en ese momento cuando recurrimos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional anuló de forma tajante esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque había dos motivos de la anulación. Uno, el Tribunal Constitucional decía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decía que el laudo no había motivado suficientemente la disputa y que en consecuencia se había violado el orden público. Lo que el Tribunal Constitucional dice que es el árbitro, el soberano en la decisión de su decisión, y que por lo tanto, si eso no es suficiente, es algo que lo tiene que interpretar el propio árbitro. Y además, en segundo lugar, decía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en la valoración de las pruebas se había incurrido en una violación del orden público, y le vuelve a decir el Tribunal Constitucional que la valoración de las pruebas es algo que debe realizar exclusivamente el árbitro en el ámbito de su jurisdicción arbitral. Es, por lo tanto, una decisión muy importante la que hemos tenido en el Tribunal Constitucional, que después ha hecho fortuna y hay como 6 o 7
decisiones ulteriores del Tribunal Constitucional y, en definitiva, estamos muy contentos porque esta decisión y estas decisiones de esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional está realmente fortaleciendo el arbitraje, exigiendo que efectivamente se respete jurisdiccionalmente en la labor de control de los laudos, se respete jurisdiccionalmente la labor de los árbitros. Cuando se dice ¿qué pasa con los laudos? Efectivamente, el control de los laudos cuando entran a ser cosa juzgada, el control es precisamente como ustedes lo tienen en el artículo 66 a través de la anulación de esos laudos por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y entonces ese tribunal tiene que analizar si efectivamente las causales de nulidad se aplican o no se aplican, que son muy restrictivas, y en concreto el Tribunal Constitucional viene a decir que el orden público no puede ser un cajón desastre que quepa todo, de forma que el Tribunal Controlador Jurisdiccional de la validez de los laudos se convierta en un tribunal de apelación, un tribunal de segunda instancia. Por esto creo que estoy muy satisfecho de haber estado reunido con ustedes en torno a esa disputa constitucional que tienen con el artículo 66, párrafo cuarto. Creo que ahí, en esa discusión, se están ustedes pergeñando el futuro del arbitraje en el momento en que se permita, como sucede en algunos países de América Latina, en el momento en que se permita que haya un control judicial por vía de recurso de amparo del procedimiento arbitral o del laudo arbitral al margen del recurso de anulación, en ese momento estamos realmente cuestionando la independencia de los árbitros, el principio de competence y ese principio de intervención judicial mínimo. Esta decisión del Tribunal Constitucional es muy importante, entre otras razones, por ejemplo, porque utiliza el abuso del derecho como base para la decisión judicial, porque tratándose de un arbitraje de equidad, el Tribunal Constitucional viene a decir que es la equidad del árbitro la que tiene que decidir y que incluso, a veces incluso, esa equidad puede prescindir de una regulación normativa que pueda existir al respecto. Es decir, que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional permite en este laudo de anulación y de disolución y liquidación de una sociedad, permite prescindir de los artículos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital porque necesariamente que aplicar la legislación aplicable. Yo creo que, en fin, concluyo con esto. Creo que ustedes están en lo cierto. Esta argumentación que he oído que están utilizando ante la Corte Suprema para oponerse a ese recurso de amparo está muy acertado. Creo que además está en la línea constitucional de su artículo 202, cuando dice que debe ejercitarse la jurisdicción arbitral conforme lo determina la ley, y la ley es soberana para decir cómo se deben articular las garantías constitucionales. Y, en definitiva, es primero el árbitro el que tiene que garantizar a las partes esas garantías constitucionales, y si el árbitro no lo hace adecuadamente, será el Tribunal de Anulación de los Laudos el que tendrá que determinar ese control y esa garantía constitucional que también debe existir en el arbitraje, pero no a través de un cauce de impugnación en cada caso por amparo ante las garantías constitucionales, sino precisamente por el árbitro primero y después por el recurso de anulación. Muchas gracias y mucho éxito en esa oposición que tienen ustedes
tan certera. He leído algunos de sus escritos y realmente he disfrutado por la altura jurídica que tienen desde el punto de vista del derecho de arbitraje internacional, que tienen una gran altura, y confío en que la Corte Suprema les dé la razón, porque en ello nos jugamos el futuro del arbitraje en su país y en la América Latina. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor Cremades. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su apoyo. Ahora quiero invitarlos a todos, si tienen alguna pregunta o compartir su sentir respecto a lo que hemos hablado la tarde de hoy, les agradezco. El micrófono está abierto. Ah, sí, como María. No, me tomo el atrevimiento de tomarme unos minutos porque Juan Pablo mencionó algo que la verdad es que a nosotros nos llamó mucho la atención y fue la vista del procurador de la administración por muchos aspectos. Primero, porque uno siempre está pendiente de cuál va a ser la opinión de quien en teoría está llamado a velar por nuestra Constitución, o por lo menos estar del lado de la Constitución. Definitivamente el hecho de que haya seleccionado el procurador ciertas palabras que al final pareciera que incluso su resultado no va a ser el esperado a través de la acción de inconstitucionalidad. Pero aparte de eso, llama mucho la atención el hecho de que si esta demanda de inconstitucionalidad va dirigida exclusivamente al último párrafo del artículo 66 que Juan Pablo leyó, el procurador de la administración excede ese pepítulo y se va a tocar palabras que no están dentro de ese párrafo, sino que están dentro de los otros párrafos de la norma. Y eso llama mucho la atención, porque ni siquiera forma parte de la técnica procesal el que la Corte pueda pronunciarse sobre algo que no fue lo solicitado. La Corte tiene competencia para examinar toda la Constitución respecto de lo demandado, pero no a examinar algo más de lo demandado. Y eso fue súper llamativo, ¿exacto? Fue súper llamativo a la hora de leer la posición de la Procuraduría. Otro elemento fue, y al final yo creo que coincido con Liliana, de que me parece que el resultado debe ser la postura consecuente que ha tenido la Corte respecto de los elementos que nos llevan a considerar que nuestra ley realmente cubre, protege todas las garantías fundamentales y a la Constitución en términos generales, porque no es solamente debido proceso, todas las causales de anulación van dirigidas a la forma y al debido cumplimiento de esta garantía, pero orden público también. Nuestra Corte no ha sido de repente sistemática en definir qué se entiende por orden público nacional, ni internacional tampoco, pero por lo menos nos da una línea de entender de que parte del orden público nacional es precisamente la Constitución. Entonces, dentro de la causal de orden público, también va a velarse ese contraste de nuestra Constitución. Pero aparte de eso, la pregunta que pienso que nos deberíamos de hacer es, en un supuesto hipotético y remoto de que el resultado no sea el esperado, ¿qué podría pasar? Y ahí yo honestamente, personalmente, me siento todavía hasta positiva de ese resultado fatídico, porque si vemos que la Corte concede la petición de la parte, nos queda el primer párrafo de la misma norma que dice solo cabe recurso de anulación, lo que te lleva el resultado a lo mismo. Solamente tenemos el recurso de anulación como la vía idónea para examinar el estado arbitral. Por el otro lado, si nos vamos a coger la teoría de la Procuraduría, se eliminan ciertas palabras y, como dijo Juan Pablo, volvemos a tener el mismo resultado. Nos queda el recurso de anulación como la única vía. Y finalmente, si mi memoria no me falla, tenemos otras normas dentro de la Ley 131 que nos llevan a lo mismo, a la mínima intervención judicial. Tenemos el principio de competencia que está en nuestra Constitución, y aparte de eso, una norma que habla de la intervención judicial, como que es la única forma de intervención judicial es aquellas plasmadas en la misma ley. O sea, que es la ley la que te dice cuándo puede intervenir y cuándo, en teoría, no puede intervenir el órgano judicial. Entonces yo creo que incluso en un escenario fatídico todavía tenemos luz al final del túnel, porque yo creo que debe de prevalecer al final de que nos quedemos con el recurso de anulación, que, como dijo Juan Pablo, Liliana y el doctor Cremades, es la única vía que debe de existir para proteger absolutamente todas las garantías constitucionales.
Ya, eso es todo. Y el fallo que mencionó Juan Pablo del 2015 menciona la Convención Americana de Derechos Humanos y hace un pronunciamiento diciendo que los artículos 66 y 67 de la Ley 131 cubren o protegen también aquellos conceptos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Cremades, que lo tenemos desde las 11 de la mañana en línea. De verdad que le agradecemos mucho, doctor Cremades. No sé si alguien tiene alguna pregunta para él. Un segundito. Caterina también. Saludos, Bernardo. Un placer siempre tenerte con nosotros. Una pregunta. ¿Qué jurisdicciones, a manera de ejemplo, latinoamericana, yo reconozco algunas, pero qué jurisdicciones han pasado por situaciones similares donde el amparo es la tónica que no deja avanzar al arbitraje nacional e internacional? Que tú conozcas y que nos pudieras ilustrar. Yo conozco de una bastante cercana y la verdad es que muchos practicantes de arbitraje me dicen, da tristeza cómo vemos desvanecer el arbitraje cada vez más en nuestra legislación. pero de repente Bernardo nos puede ilustrar un poco más sobre eso. Estamos recientemente teniendo numerosas reuniones con diferentes juristas de América Latina, precisamente para hablar del recurso de amparo y ver de qué forma se puede coordinar una actividad conjunta al respecto. Creo que vuestro artículo 66, a pesar de la discusión constitucional que estáis teniendo, es probablemente el camino a seguir en esta protección constitucional del arbitraje. Hay jurisdicciones, por ejemplo, la mexicana. Pues la mexicana es un desastre en el sentido de que cabe amparo contra cualquier decisión procedimental y contra el laudo en sí en general. Lo mismo sucede en otros países, como por ejemplo en Perú, en Colombia. Es decir, que creo que es un tema que hay que hacer mucho porque efectivamente para unificar un tema como es el recurso de amparo, hay que tocar muchas teclas jurídicas. No es solo ya un tema solo de arbitraje, es un tema constitucional, es un tema procesal, es muchas teclas y efectivamente hay una resistencia grave porque el amparo constitucional es algo que la gente lo toma como cuestión de principio y creo que efectivamente hay que garantizar los derechos constitucionales, pero el cauce para garantizarlos habiendo un arbitraje es el propio árbitro y después el recurso de anulación, que es lo que ustedes tienen en el artículo 66 de forma muy clara. Sí, un momentito.